Ciérrame esa ventana, mijito. Y la de allá, ciérrame la ventana. Esa de acá, la de acá. Venga, yo creo que ya no le he dado ese. ¿No? No. ¿Por qué? Porque es que primero Cardano no lo dejaron, porque es que es muy lento. Y
Y pues no, yo, allá van a estar Dani todos, van a estar con Marín, Paco, Martín, todos ellos. Y pues quiero ir, pero es que me da mucha pereza ¿no? ¿Tu papá te lleva? Es que me da pereza estar por allá. Ah, Y pues más bien voy a estar con Morales y pues, con Juan Andrés y con Cardona. Que más tarde viene la novia de Morales, que es mi mejor amiga. Y pues bueno, ¿verdad? claro. Entonces yo, pues como ya no me tengo que pegar ese viaje, se lo decido. ¿Y dónde van a estar? Pues ahora mientras esperamos a la novia de Morales, creo que vamos a estar en la casa de él un rato. Y después salimos, no sé. Bueno, avísale a tu papá que ya se despertó. Yo voy a estar ahora en una reunión.
hacerlo, pueden empezar a revisar todo lo que nosotros tenemos allí por si hay algo que les pueda servir también. Supongamos la charla de elementos de protección personal para profesionales de la salud, pues es muy interesante. Hay una específicamente de sedación paliativa que también les puede interesar bastante. Y como les digo, pues todas las charlas de bioética y esto que probablemente pudieran ser muy interesantes, pues también que las vieran. Son diferentes expertos nacionales e internacionales y ahí las pueden revisar. En el transcurso del fin de semana yo les paso el enlace para la conexión del martes con el doctor Santa Cruz para la última charla. Este ya sería el último encuentro pues de taller, o sea, el último taller que tendríamos, que es el taller ya, pues como les había dicho, de rotación de opioides en manejo de dolor por cáncer. Yo le dije a él, recuerdan pues los que estuvieron en la charla pasada, le dije a él que había muchos que estaban interesados pues en que se tocara un poquito más y se ahondara un poquito más en el manejo de cannabis medicinal para dolor. Que él ya estuvo adelantando algo pues en la charla pasada, pero seguramente también les podrá pasar artículos de los que él hablaba la vez pasada, pues donde se evidenciaba algunos temas sobre todo en el manejo de dolor por cáncer, pues el manejo de cannabis medicinal. Les voy a compartir aquí. Me dice alguien que se escucha lejitos. No sé si de pronto aquí me escuchan más. Es que estoy hablando como bajito hoy. Es que en Cali está haciendo mucho frío. No sé en las otras regiones, pero acá está haciendo un frío terrible. Hola Martica. Hola Paola, ¿cómo estás? Qué pena la demora, pero es que estábamos llenando las fichas técnicas de mis pruebas y casi no acabo. Tranquila, aquí ya dejé de compartir pantalla. No, yo les estaba comentando a los que tenemos conectados hoy cuál es el paso a seguir les contaba que hoy es el encuentro con usted pues de toda la resolución de dudas o si hay casos pues puntuales para exponer, y que ya el martes tenemos el último taller, que es el taller de rotación de opioides, que fue el que el doctor Santa Cruz reprogramó para que se hiciera el martes, solamente el tema de manejo de dolor de opioides en manejo de dolor por cáncer. Tenemos un próximo encuentro que probablemente podría ser el 27, pues ahora se coordina con la doctora Paola si pudiera ser el 27, y nuevamente les recuerdo, como lo que les estaba diciendo ahora, que el chat sigue habilitado para todas las dudas y todo lo que ustedes quieran consultar, para si en un momento dado están con un paciente y tienen una duda específica, puedan también utilizar este medio. Acuérdense pues que la idea es poder tenerlo allí para el uso pues de ustedes pues en todo lo que requieran. Entonces, ¿no? Bienvenida, doctora Paola. Gracias, Martica. Aquí estoy a la disposición. Me disculpan que no encienda la cámara, pero es como estoy en esta convalecencia. Cualquier cosa que estoy con ustedes. ¿Y al fin había salido positiva para COVID? No. Estoy aislada, Martica. Por contacto estrecho, el sábado pasado tengo una persona de mi núcleo familiar positiva. Esa persona la aislamos aparte, como corresponde, y entonces los que estamos acá, mañana nos hacen pruebas antigénica PCR y mañana ya sabremos si somos o no. Igual estamos perfectamente asintomáticos. Ya, ay, bueno, gracias a Dios, ojalá que sigan así. No, sí, total, ya pues hoy son 7 días, mañana son 8, ya es un tiempo prudente. Si nos fuese a dar, pues nos daría, sino que lo que dice el infectólogo es que como aquí tengo a mis 2 hijos, que los lugares donde quedan aislados nuestros familiares con niños son los más complejos porque los niños son un reservorio del virus muy tenaz. Claro. Claro. Sí, Martica, ¿cómo van todos y quiénes estamos conectaditos? No sé si tienen dudas, preguntas.
Pues aquí está la doctora Sandra Blanco, está el doctor Sí, Oscar aquí los Parra. estoy viendo. Igual, si no tienen dudas, no tienen preguntas o casos, pues también nos pueden hacer sugerencias o que quisiéramos para el próximo encuentro, si les parece que en vez de hacer dudas o algo, yo les traiga un caso clínico y lo analicemos entre todos. Pues la idea es que esto les sirva mucho y nosotros entendemos que estamos en un momento difícil, que la gente está llena de trabajo, que hay demasiadas cosas, entonces pues ustedes nos dirán. Aquí por el chat están escribiendo que sería bueno aprovechar el tiempo con, pues el espacio con casos clínicos, con algún caso clínico. Espérame, Martica, en el chat, bueno. Pues, o sea, si quieres, Martica, entonces pudiésemos pensar entonces en reubicar y traer unos casos y nos vemos la próxima semana o que quisieran. Lo importante es que esto de verdad les sirva. Claro. A mí, ¿por qué será que no me aparece el chat? No sé, al lado izquierdo. No sé. Pero entonces en este momento no tenemos como alguna pregunta puntual o algún caso clínico que quieran discutir de sus lugares. Sí. ¿Aló? No, buenas. Mucho habla Buenas. Oscar Parra, de acá de Maicao, Guajira, médico intermedio. Bueno, yo creo que preguntas y dudas siempre habrá mucho porque hay muchos casos especiales y particulares. Quisiera recordar un caso de un paciente y con eso quizás abrir, sacar provecho pues de todo lo que ustedes nos puedan informar y hacer dinámico el ejercicio con este paciente. ¿Me escuchan? Claro, doctor. Sí, doctor, un poquito cortado, pero se le escucha. Ok. Voy a referirme un caso de un paciente de aproximadamente 22 años. Estuvimos hospitalizados en el servicio de medicina interna con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, de todo tipo de sustancias psicoactivas. O sea, un consumidor regular quien cursó con un adenocarcinoma metastásico, una rectante, hospitalizado en múltiples ocasiones con refiriendo dolor, algunas veces con datos clínicos muy importantes, muy hipertenso, taquicárdico, diaforético, pero después notábamos que cumplir con los egresos de este paciente y dar unas medidas de manejo, incluso con manejo Onker, con múltiples esquemas terapéuticos, de manejo ansiolítico, trazodona, incluso dentro de todo su esquema terapéutico, este paciente teníamos muchas dificultades para sus egresos. Entonces, pues, nos gustaría o me gustaría, pues, conocer qué herramientas podríamos nosotros implementar para facilitar el abordaje y quizás algunas medidas de destete, incluso si no hay una condición, porque no la había, el motivo principal de consulta de este paciente era dolor, cómo favorecer una hospitalización corta en este tipo de pacientes. Bueno, doctor, muchas gracias. Realmente este caso es un reto. Son casos de los que manejamos incluso en unidades de alta complejidad. ¿Por qué? Porque se juntan dos cosas muy complejas. Un abuso de sustancias evidente en un paciente joven con todo el perfil para ello, pero que tiene luego una enfermedad que realmente genera intenso dolor. Y donde los medicamentos que se usan, que son opioides potentes, pues tienen un potencial de, digamos, de generar más que se pegue a estas sustancias más lo previo que tenía. Entonces, este perfil de pacientes tiene dos cosas muy complejas. Uno es que
controlar el dolor se hace más difícil porque hacen tolerancia a medicamentos con gran facilidad y necesitan dosis muy altas para controlar un dolor que otros pacientes pudiesen ser menos altas y con el agravante de que tienen ese potencial adictivo. En estos casos, esto daría para una conferencia magistral completa, porque en estos casos, si bien existe el riesgo del chemical coping, o sea, que el paciente empiece a utilizar el opioide para calmarse la ansiedad de la cesación de sustancias y del síndrome de abstinencia a lo que usa por fuera cuando está hospitalizado, pues también claramente hay un dolor que es real, que está ahí, de una enfermedad oncológica diagnosticada. Entonces, de los casos más complejos, doctor, que pudiésemos tener. Se vuelven supremamente policonsultantes porque buscan el medicamento tanto por el dolor como por la sensación de bienestar que les genera, que se asemeja a lo que consumen por fuera. Además de eso, sus hospitalizaciones son supremamente prolongadas porque se rotan por muchos esquemas analgésicos y uno se frustra porque pareciera que nada funciona. Además de eso, por la edad, tienen un componente de dolor total como el que yo les mencionaba, porque tienen todo el estrés de la familia, del miedo a la muerte y un montón de cosas que se suman a hacer un dolor de muy difícil manejo. Lo que nunca se debe hacer con estos pacientes, empezando como al revés, es, por ejemplo, cosas que se han hecho tradicionalmente en algunas épocas, que es, venga, entonces pongámosle un placebo, cuando pida el rescate, entonces pongámosle solución salina a ver qué pasa, o simplemente ahorrémosle los rescates o no se los pongamos porque se lo está inventando. No, eso no puede ser jamás el mecanismo de acción. O evitémosle los opioides porque se va a volver más adicto y realmente pues no se va a volver más adicto. Lo que hay es configurar y volver a organizar un esquema de manejo que es complicado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un manejo multidisciplinario en donde el apoyo del tema psicosocial, todo el tema de psiquiatría y psicología son fundamentales, porque muchos de los medicamentos que psiquiatría va a usar en conjunto con nosotros neuromodulan. Medicamentos como la duloxetina y la pregabalina, que mejoran mucho un dolor neuropático asociado al tema oncológico, pero que además modulan la sensación y la desesperación por el consumo con todo este tema que tenía previamente. Asociado a eso, tenemos que buscar el mejor perfil de opioide. Y si bien este no es un opioide de uso muy rutinario, los dos mejores perfiles de opioide para estos pacientes están en el rango de la buprenorfina, pero más que nada en el rango de la metadona. Ese es el opioide ideal para este perfil, porque además de que controla el dolor, es un opioide potente, es un opioide que controla muy bien este perfil, mientras el paciente pues obviamente conserve la vía oral, tiene un efecto neuropático asociado, tiene un efecto ansiolítico descrito y se puede titular a unas dosis bien toleradas y también es el medicamento que idealmente se usa, por ejemplo, en las clínicas de abuso, cuando los opioides se vuelven un problema. Entonces, la metadona, junto con la neuromodulación, cumple un perfil fundamental y el apoyo de psiquiatría para poder manejar todo el tema de las benzodiazepinas tipo clonazepam que se le dan a estos pacientes en la noche para que concilien el sueño y se mejore también el tema de la abstinencia. Estos son pacientes que necesitan ese modelo analgésico completo, muy bien manejado. Digamos, doctor, que yo le menciono la metadona porque usted como internista está en la capacidad de aprender a manejar este medicamento, usarlo, obviamente teniendo en cuenta todo el tema de los electrocardiogramas previos, el control del QT por el ritmo de las arritmias, pero es un hombre joven probablemente sin una morbilidad cardiovascular, o sea que se vuelve el perfil ideal, porque no es un medicamento que sea de uso en primeros niveles ni por medicina general, no, es un medicamento muy de uso especializado, ojalá en clínicas de dolor, de tener la posibilidad, este es un paciente que hay que entregárselo a cuidado paliativo de dolor definitivamente por todo el reto que implica el manejo de tantos medicamentos que interaccionan entre sí, pero las únicas estrategias que vamos a tener es, primero, optimizar muy bien el modelo analgésico, usar el medicamento de mejor perfil, como es la metadona, la neuromodulación, apoyarse en todo el tema psicosocial de psiquiatría y psicología es fundamental y tener una atención domiciliaria que sea capaz de controlar al paciente en casa y estar pendiente y revisarlo continuamente, cómo se va comportando y cómo son la tendencia al control de dolor. No son fáciles. En el mejor perfil que hemos tenido acá hemos pasado a tener pacientes con hasta 9 hospitalizaciones en un mes a tener una mensual y luego lograr a llevarlo a que no consulten y se puedan quedar en domicilio. Pero este paciente es de los más retadores que tenemos
cuando estamos manejando dolor oncológico. Pero más o menos a grandes rasgos es como el perfil. Yo no sé si algunos de ustedes tengan experiencia con metadona. Es un medicamento muy exquisito para manejar porque tiene que ser muy bien manejado, tiene unas características que lo hacen un opioide diferente, tiene unas indicaciones muy claras, son muy de manejo de los grupos de dolor y cuidado paliativo, pero en algunos grupos de pacientes, como caso en los internistas que se enfrentan a estos pacientes donde no hay cuidado paliativo de dolor, es un medicamento que se puede aprender a manejar y que en un buen uso, a la dosis adecuada, tiene unos excelentes resultados para estos perfiles de pacientes. Un plan B, cuando no hay experiencia con metadona, no está disponible o no hay un grupo que asesore el tema, es el uso de parches de buprenorfina, que también logra destetar al paciente de muchos síntomas que tiene relacionados con la tendencia al abuso de la sustancia, porque además es parche, pero también logra un control de dolor excelente, con muy buen efecto neuropático, con un mínimo de efectos adversos de los medicamentos opioides. Pero el mensaje gigante es que lo que sí no hay que pensar es que como tiene el antecedente de adicción, entonces démosle dipirona, naproxeno, diclofenaco, lo que sea menos un opioide, porque ahí es donde viene el gran fracaso de estos pacientes. Y es cuando empiezan a consultar y consultar y consultar, porque independientemente de lo que traigan de atrás, que sí hay que poner cuidado y elegir bien el medicamento, no dejarle un catéter subcutáneo a la mano, no mandarlo para la casa con ampollas de morfina o hidromorfona a cualquier cantidad, pues evidentemente se necesita un manejo analgésico opioide muy juicioso y jamás no creerle que tiene dolor por el antecedente del abuso. Digamos que ese es como el perfil de ese paciente. Doctora, muchas gracias. Quedo bastante satisfecho con toda la información. Es verdad que es extremadamente productivo todo su aporte y es un caso real y voy a sacar mucho de todas estas. Igual, yo, Martica, me acuerdas y yo le hago llegar al doctor, precisamente estamos montando una webinar sobre metadona, entonces yo le puedo hacer llegar unos artículos muy recientes, muy fáciles, se dejan leer muy bien, porque si bien es un medicamento que no es de un uso tan frecuente, en ese perfil de paciente, usted, mejor dicho, lo va a tener supremamente bien controlado y va a evitar muchas reingresos hospitalarios derivados del evitar el opioide, porque es que ese es el principio del error con esos pacientes. Muchas gracias. Con gusto. No sé si alguien tenga algún otro caso así o quiera opinar algo, hacer alguna pregunta con respecto a este. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Es Anderson Londoño. Yo quisiera compartir un casito que tenemos y más bien me refiero es cómo hacer esa introducción de pronto de ese paciente que se encuentra o que es candidato más bien a limitaciones de esfuerzo terapéutico en las unidades de cuidados intensivos y de pronto que los familiares como que no entran todavía en conciencia, a pesar de que son personal de la salud, en cuanto a los límites de los esfuerzos terapéuticos. Hay una pacientica de 92 años de edad, antecedentes de hipertensión arterial, que ingresó a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de una isquemia mesentérica. Bueno, se ingresó a cirugía, se le hizo resección de casi la totalidad de epiplón, terminó con una yeyunostomía. Choqueada, con uso de noradrenalina y pues vasopresina a dosis pues máximas. Presenta acroceanosis distal, bueno, la señora, bueno, está en falla renal crónica, incluso está en estadio 4, ya virando para 5. Entonces, es una paciente, por ejemplo, que si bien sabemos, cuando hay esas dosis de vasoactivos tan altas, la poca reserva fisiológica, con albúminas de 1.3 y varios scores que nos muestra, pues, mortalidad a corto plazo, pues, bueno, y con antecedentes de Alzheimer, uno, pues, en esos pacientes, uno trata ya más bien como que de limitar el esfuerzo terapéutico y darle un buen morir en el sentido de que esté acompañado de los familiares y que la paciente no sufra, no sienta ningún tipo de dolor
y pues no hacer medidas heroicas adicionales. Entonces, es una pacientica que está conectada al ventilador, como le dije, está soportada con vasoactivos, está con infusión de vasoactivos a dosis tope y continúa en proceso de lavados y revisiones por parte de cirugía general. Y como le mencioné, ya al examen físico ya muestra signos de, pues, de acrocianosis, de hipoperfusión sistémica distal. ¿Cómo es el abordaje, por ejemplo, a pesar de que los familiares son personales de la salud y que aún, digamos que están en una etapa de negación, una etapa inicial del duelo en donde no hay aceptación inicial, en donde las expectativas por parte de ellos con respecto a nosotros son, pues, en hacer todo lo posible, cómo hacer como que esa conversación introductoria hacia los cuidados, pues, paliativos como tal y de final de vida. Bueno, doctor, vea, ese caso, usted me está poniendo unos casos súper interesantes. Ese caso es muy común, pasa mucho. En mi hospital ya no pasa, pasaba antes mucho. Pero ustedes tienen que trabajar en dos frentes para ustedes poder realmente tener eco en la familia. Lo primero es que no hay peor familiar a manejar que el mismo de la salud. Así como somos pésimos pacientes, tendemos a ser muy malos familiares. ¿Por qué? Porque cuando uno pensaría que el saber el desenlace y saber las complicaciones, pues ayuda a tomar la decisión, esto funciona al revés. Esto funciona como yo soy médico, entonces yo quiero que se agote todo el recurso técnico en base a la enfermedad, más no estoy viendo a mi paciente. Entonces esa conversación necesita dos flancos importantes y un flanco fundamental antes de sentarse con la familia, o sea, hay que citar una reunión familiar. En esa reunión familiar hay que citar a las personas que son los familiares directos, que son tomadores de decisiones y que tienen que enterarse de la situación de la paciente y para dónde vamos. Pero antes de poder haber citado esa reunión familiar, tienen que reunirse ustedes como el grupo tratante, porque puede que usted como internista o anestesiólogo o intensivista quiera, no utilizamos la palabra limitar, les recomiendo porque la gente limitar le suena como a dejar de hacer. Utilicen siempre que vamos a reorientar el esfuerzo, o sea, que nos vamos a ir hacia otro camino que nos puede funcionar mejor a favor de la mejor calidad de vida o de muerte de la paciente. Pero necesitamos que en el flanco de los tratantes se pongan de acuerdo y realmente decidan reorientarse, porque sigamos usted hoy se sienta con la familia y les empieza a hablar de cuidados paliativos, pero hablando de cuidado paliativo, le están hablando del próximo lavado, pues usted fracasa en su intento, porque ¿qué va a ver la familia? O sea, primero se van a pegar del que les ofrece algo para seguir haciendo. Y además se va a notar como un fraccionamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es pongámonos de acuerdo. Una paciente, yo como geriatra se lo digo, un supracentenario con isquemia mesentérica en la UCI tiene una mortalidad gigantesca por el tema de la enfermedad. Pero si fuéramos desde el punto de vista geriátrico, la posibilidad de que esa paciente salga y se muera en los próximos 6 semanas por cualquier causa es de más del 87%. Además de eso, la calidad de vida del paciente que va a salir, si es que llegase a salir, cosa que es poco probable, entonces va a ser pésima. Entonces, digamos que una vez hecho el análisis académico, una vez pasada una ronda, esta semana, el fin de semana, se ponen de acuerdo, pasan la ronda y definen, mire, eso no va para ninguna parte, esto ya es absolutamente fútil, o sea, rayan el encarnizamiento terapéutico, la paciente no está respondiendo, hay que dejarla tranquila, hay que reorientar el esfuerzo, entonces para podernos reorientar y dejar claro que si hace paro no la vamos a reanimar más, que no la vamos a llevar más a la UCI, perdón, al quirófano. Una vez tomadas esas decisiones médicas, vamos a ir a compartir esas decisiones con la familia. Entonces vamos a citar la reunión familiar, se deben sentar con esa familia, ojalá alguien de psicosocial, si se puede, de un psicólogo, un trabajador social, y quien ellos identifiquen como la persona que más tiempo ha estado al frente del caso, que identifiquen como un tratante o como un tratante principal. Y ese primer abordaje debe ser no ir a decirles, porque es que la técnica fracasa cuando yo me siento y les digo, mire, yo, Pepito Pérez, les voy a decir que su abuelita, su mamá está muy mal, entonces como ustedes saben, no, es sentarse y decirles, miren, llevamos tanto tiempo de UCI, no vamos bien, y ustedes se dan cuenta, no vamos bien. Queremos saber en
en qué perspectiva tienen. Pregunten primero, o sea, ustedes qué entienden de esto, qué está pasando y qué perspectiva tienen. Y solicítenle que por favor se quiten del tema de que son médicos, que hagan eso a un lado y que entiendan que se tienen que dedicar es a hacer familia, hijo, sobrino, primo, lo que sea. Y que ya como familia esa persona de 92 años con isquemia mesentérica, entubada, triple soportada, que no va para ningún lado, ¿qué esperan? Y esa es la primera opción para desarmarlos. Cuando ellos expresen que quieren y ustedes vayan resolviendo, mire, la intubación no está siendo posible, no se puede sostener por más tiempo, ya la parte neurológica seguramente va a estar muy afectada, si viene un nuevo paro definitivamente hacer más cosas no le está ayudando y se van yendo por el tema de llamarlos a la cordura en relación a la calidad de vida que es nula. Preguntarles qué hubiese querido ella, ¿sí? ¿Qué les había dicho sobre cosas tan invasivas como esos? ¿Qué es el camino que quisieran y qué esperan conseguir teniéndola allí? ¿Y qué es el momento en que hay que pensar en ella? Y pensar que la medicina no puede asegurar un éxito, ya no lo aseguró, esto no va bien y que tiene que preocuparnos es empezar a hacer las cosas diferentes para que ella esté confortable, para que ella esté tranquila y que si la posibilidad de morir que es tan alta, pues muera en paz. Desarmarlos de esa manera les va a ayudar para poder que ellos entiendan que es que ustedes están allí ya sentados porque los recursos médicos se acabaron y que independientemente de que ellos también sean médicos, ellos se tienen que dedicar a hacer familia. Y irles aclarando todo desde lo técnico, pero también desde lo humano, de por qué ya no tienen que tenerla allí y que en cualquier momento puede fallecer y que ustedes ya médicamente hablando no consideran que haya que hacer algo adicional. Por eso es que les decía que es fundamental que primero estén de acuerdo ustedes como grupo tratante antes de sentarse con la familia. Y llamarlos como a ese tema de que hay que hablar de que no hay que ser más el médico de la casa, sino que hay que ser el nieto o el familiar y entender que no vamos a salir y explicarles que el tema no es la vida por la vida, sino que es la vida con calidad de vida que ya no existe. Y lo otro muy importante es aclararles que cuando estamos hablando de reorientar el esfuerzo terapéutico no significa no hacer nada, significa hacer las cosas para que ella esté confortable, esté tranquila y que ya en un modelo de cuidado paliativo de una paciente que lastimosamente, no porque tenga un cáncer o otra cosa, sino porque agotó sus reservas funcionales, tenemos que empezar a ir disminuyendo parámetros y cosas y quedarnos quietos ante nuevas complicaciones. Digamos que esa es como la primera reunión que hay que hacer. Pero antes de esa reunión, vuelvo y digo, tienen que estar muy fuertes y muy claros como tratantes todos, porque si usted habla hoy de esa reorientación y mañana el cirujano la va a ir a lavar, entonces lo que quiere decir es que no estamos claros en qué es lo que queremos con la paciente. Digamos que ahí es como por donde habría que empezar. Listo, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Igual esto no es fácil, esto es de, probablemente tengan que hacer 3 o 4 reuniones familiares, volver a intervenir, pero lo más importante es que ustedes como grupo tratante sí tengan muy claro hacia dónde ya no quieren ir y cómo se van a reorientar con la paciente. Bueno, Doc, si de pronto aprovecho que de pronto, si no hay otros casitos, podríamos también discutir con respecto a qué experiencia han tenido ustedes en cuanto en que, listo, se llegó a cabo, bueno, vuelvo y utilizo la palabra, la limitación del esfuerzo terapéutico, se lleva a cabo de que no se va a hacer más lavado, y listo, se acordó de que la paciente la vamos a trasladar a una sala de hospitalización general junto con los familiares, pues cumpliendo la teoría en bioética, la teoría del doble efecto, hay guías, ¿cierto? Hay guías para extubación del paciente. Terminal. Sí, Sí. y ustedes ahora actual han tenido mucha casuística en cuanto a la extubación en el paciente terminal o tienen tiempo que no la hacen o cómo sería ese juego de medicamentos.
Bueno, doctor, vea, nosotros particularmente en el hospital sí tenemos mucha experiencia en el tema. Como nosotros tenemos una unidad de alta complejidad, el tema de extubación terminal es común para nosotros, porque tenemos muchos casos en los que reorientando el esfuerzo terapéutico debemos trasladar el paciente. Tenemos un protocolo muy claro en donde lo que hacemos es que una vez definido con la familia, definido con los tratantes, documentado en la historia clínica, que ya vamos a reorientar el esfuerzo y que el paciente debe cesar el ventilador porque la ventilación ya resulta fútil para el caso, lo que hacemos nosotros es que bajamos parámetros ventilatorios e inicialmente sedamos inicialmente al paciente en un proceso de sedación plena en la unidad. Una vez está completamente sedado y desinvadido, lo último que retiramos es el tema de ventilación. Dejamos a los pacientes en tubos en T, con flujos altos. Esperamos 6 horas dentro de la unidad, pero se activa código lila en la UCI. Se pone todo, se deja entrar a la familia, el familiar, si así lo desea, nos acompaña durante todo el proceso de extubación, entra el asesor espiritual o el padre según las preferencias de la familia. Las terapeutas están con nosotros todo el tiempo para que no vayan a haber un montón de secreciones y cosas. Le administramos el esquema de atropina o buscapina para secar secreciones. Y si el paciente una vez pasadas las 6 horas todavía tiene algún tipo de esfuerzo respiratorio, todavía se sostiene, lo trasladamos a la unidad de cuidado paliativo, a una habitación unipersonal, y allí arriba retiramos el tubo, esperamos que suceda y retiramos el tubo en T, permitimos la entrada de la familia, pues ahorita en COVID es un poco más difícil, y el paciente fallece, pero confortable, sedado, tranquilo. Ese es un panorama de los protocolos de extubación terminal que nosotros hacemos. Otro panorama es el paciente que ingresa a urgencias, del que se tiene muy poca información y por A o por B se entuba. Pero resulta que después de entubarlo nos damos cuenta que tenía un cáncer avanzado o que el paciente llegó la familiar con la voluntad anticipada firmada. Esos pacientes se dejan en tubo en T, se confortan, se hacen todos los medicamentos para que esté sedadito, se trasladan al piso y se extuban en el piso. Se extuban en el piso, se les retira el tubo, se permite estar con la familia y el paciente fallece. Esos son los dos panoramas en los que hacemos protocolos de extubación, lo tenemos protocolizado, lo tenemos escrito, lo tenemos parametrizado, está en base a todos los principios éticos de la reorientación del esfuerzo, de la sedación paliativa, del doble efecto, del confort y el control intensivo de síntomas. Y en nuestro hospital todos estos procesos se llaman activación de código lila institucional. En ese código lila institucional tenemos clarísimo todos que la familia tiene, por ejemplo, un sticker lila, todo el mundo sabe en lo que estamos, tienen todo el apoyo que se requiere y el paciente se traslada a la unidad y es más o menos como lo que tenemos súper establecido. Tenemos muchos reportes de casos, los vamos a publicar ahorita en febrero. Realmente es un procedimiento que es bien aceptado, las familias están tranquilas, se les hace una explicación muy clara que no los estamos como desconectando de nada, que realmente lo que estamos es parando un esfuerzo que a todas luces es fútil y que les está prolongando una agonía innecesaria. Y digamos que lo hacemos de esa manera. Permitimos todo el acompañamiento tanto en la unidad como cuando se traslada a la unidad de cuidado paliativo, entonces vamos como en un buen sentido en esto. Sí tenemos la experiencia, tenemos el protocolo y en algún momento cuando ustedes quieran una referenciación virtual o que les contemos un poquito más específico del tema, doctor, con mucho gusto me dice y desde el hospital y todo el grupo lo hacemos. Listo, doctora, muchas gracias. Por ejemplo, nos hemos preocupado porque todo esté bien. En los 5 años hemos hecho un número importante de este tipo de procedimientos y no tenemos ningún tipo de demanda, o ni en comité de ética, ni demandas de tipo penal o civil en relación a alguna familia que haya malentendido eso como un proceso eutanásico, como que lo desconectamos y entonces se murió. No, porque se hace un trabajo muy grande antes de, para que esto transcurra normal. Es que eso es lo que le iba a comentar, Doc. Hay un capítulo muy bonito en lo que es los cuidados paliativos en el servicio de emergencia u urgencias. Sí. Por ejemplo, eso es muy común aquí. Por ejemplo, en La Guajira, que los cuidados paliativos están habilitados de papel y la mayoría, casi ningún centro tiene cuidados paliativos dentro del hospital. Y creo que es donde más debe existir los cuidados paliativos. Entonces llega el paciente de urgencia y tiene un SEA pulmonar, que es lo más frecuente, ya está en disnea tumoral, y el paciente termina intubado.
sin previo consentimiento de los familiares, sin previo consentimiento o de verificación de voluntades anticipadas. Bueno, ¿qué hacer cuando ya está intubado? Pero bueno, se trata de replantear la situación y comienza a decirle a uno a los familiares de que, mire, hay que, pues vamos a reorientar la terapia, pero sin embargo hay discrepancias entre ellos mismos. Igual ustedes los pasan a tubo ente, o sea, o los suben a UCI, porque es una situación No, bastante compleja y más acá en La Guajira que esto aquí es, en cuanto al apego más pues con los familiares es mayor, pues lo digo yo que es digamos que transparente. ahí tendrían que trabajar dos cosas grandes. Uno, el manejo del paciente, si es dejarlo en tubo en T inicialmente y hacer toda la abordaje familiar, pero explicarle muy claramente a la familia que es que no hay opción con el tubo tampoco, porque el paciente evidentemente va a fallecer. No lo subimos a la unidad. Pero más que eso, yo pensaría que lo que tienen que trabajar es la no intubación de ese paciente, o sea, afianzar y afinar el criterio de no intubación, de no pasar por ahí, de agotar todos los recursos mientras la familia llega, entonces como hacer un equipo, digamos eso, nosotros lo llamamos los equipos de respuesta rápida de cuidado paliativo en urgencia, y es que mientras los médicos están compensándolo, poniéndole un Venturi o una máscara de no reinhalación y poniéndole opioides y poniéndole esteroide y tratando, afuera hay otro grupo paralelo con la familia diciéndole, mire, ustedes están conscientes, es una enfermedad oncológica grave, no es candidato a intubación, estamos haciendo todo lo posible y siempre en ese sentido estamos haciendo todo lo posible para que se mejore, para que esté confortable. Esto puede no salir bien y tienen que estar preparados para que esto no salga bien, pero decírselos así, con certeza. Lo que no puede generar es abrir esa puerta de no, mire, tiene un cáncer súper avanzado, pero pues si usted quiere yo se lo entubo, o ustedes qué piensan de la intubación, porque es donde se fractura una decisión que es eminentemente médica, que Claro. no es familiar. Entonces, pero obvio hay que saberlo decir, tampoco es decir, mire, es que yo no lo voy a entubar porque no estoy de acuerdo, no, es como que de alguna manera ellos sienten que son partícipes de la decisión, pero sabiendo que la decisión está de este lado, y aclararles, mire, estamos haciendo todo, entonces alguien entra, mira, y vuelve y sale a los 5 o 10 minutos, mire, están haciendo todo, no va bien, tenemos que estar preparados, usted necesita que yo llame a alguien, usted está solito, llamamos a alguien más, hay posibilidad de que su familiar fallezca aquí en urgencias, pero vendérselo, decírselo así. Ahí es donde está realmente, o sea, más que hacer un análisis juicioso de cómo estuvamos el paciente, realmente el proceso y el ejercicio es no entubemos el paciente, el que no tiene indicación. Eso es lo que hay que hacer. No demos ese paso, pero tampoco abramos esa posibilidad, como yo les decía, como si fuera bueno, hay 5, entonces su papá está muy mal, tiene un cáncer, estadio 4, polimetastásico, pero pues voten. No, sí, 4 decimos que lo entuben, no, o sea, no, porque ahí es la ventana y yo entiendo las presiones familiares, los riesgos, las amenazas, pero si ustedes del principio y la familia ve que le están haciendo todo. Ellos no entienden la diferencia entre un tubo y una máscara de no regeneración. Ellos, si usted no les habla del tubo, tal vez ellos no lo tengan en la cabeza en su gran mayoría, a no ser que sean pues del área de la salud, pero entonces usted dice, mire, le estamos poniendo oxígeno, alto flujo, le estamos poniendo todo, estamos haciendo todo para que su familiar esté, y ellos ven que entran, que salen, que hablan con ellos. Yo le aseguro, doctor, que van a tener resultados distintos. Esto no es fácil, yo lo digo, digamos así, fluido, porque pues es mi diario vivir desde hace 6 años, pero uno tiene que empezar a hacer como ese ejercicio en urgencias y revisar los Claro. temas y repasarles el concepto de reorientación del esfuerzo a los médicos generales, los especialistas apoyarlos, empezar como a educar y educar en ese sentido y a entender que las decisiones que son médicas son, incluso es maltrato de una manera u otra, someter a la familia de, mire, su mamá está muy mal, dígame si se la entubo o no, tenme un minuto para decidir. No, o sea, diga usted como médico si ese paciente que tiene al frente tiene o no tiene futuro. Si no tiene futuro, pues no tiene futuro. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en urgencias y por qué hay que estudiarlos a veces? Es porque no llega información. Entonces yo les digo, no, pues ahí sí entúbelo. O sea, si tienen la mínima duda de que el paciente sea recuperable, no lo vayan a desestimar si no están seguros que es así. Pero si ya está la información, ya saben que es un cáncer, ya saben que es estadio 4, ya saben que es una disnea tumoral, simplemente manejen a la familia. Las familias se pueden manejar, lo que pasa es que hay familias que son difíciles y médicos que somos complejos y cuando nos juntamos los unos con los otros el resultado no es el mejor. Pero digamos que hay que aprender a ser asertivos, a ser claros, a que realmente la familia lo vea como que usted es el que tiene el conocimiento y tiene claro y que lo más importante, usted está actuando en beneficio de esa persona.
Usted le está dando lo mejor que tiene para que no sufra, para que esté bien. Y si las cosas no salen bien, pues la familia queda tranquila. Ah, sí, yo lo llevé al hospital, y le hicieron de todo, le pusieron la máscara y de todo, y no mejoró. Y pues mi papá falleció, tenía un cáncer, y por negados que estén, pues tendrán que entenderlo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso yo le diría que hay que trabajar mucho en los servicios de urgencias, en que la toma de decisión, porque es que lo duro es dar el paso. Ya cuando uno da ese paso a entubar, puede incluso enredarse tanto que en algún momento toque subir a la UCI, aún sabiendo que no, pues porque se pone muy compleja la situación. Entonces yo creo que es como entender cuándo no hay que dar ese paso. Claro que sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta. Martica, para la próxima reunión entonces pensaríamos en traerles unos casos clínicos, ¿estamos de acuerdo? Dos casitas así súper interesantes, uno de dolor y uno de paliación. Yo se los puedo incluso a Martica hacer llegar antes para que ya lleguemos con ideas, con propuestas, con opciones, no sé qué piense. Sí, pues yo creo que es como mucho más práctico, es mucho más práctico. Se podría pensar de pronto si de los que están acá y hacerle extensivo a los otros, tienen algunos otros casos pues que quisieran revisar, pero sí me parece interesante, si quieres se los enviamos antes para que ellos lo revisen y se puedan discutir. Igual, si tienen algún caso, así como el que el doctor nos contó de la paciente de la UCI o algo, me lo pueden ir contando durante la semana en el chat y yo se los voy tratando de ayudar a resolver dentro de todo lo que podamos. ¿Les parece? Sí, Listo, señora. una Martica, perfecto. Entonces acuérdense que el chat está, o sea, el chat está habilitado, aprovechenlo, todo lo que podamos hacer desde aquí para ayudarles, para todo, estamos súper disponibles y entonces nos veríamos, Martica, en 15 días, en 8 días, ¿cierto? Si quieres el 20, o sea, hoy es 20, Listo, hoy es viernes 20, si quieres el 27, yo el 27 no podría acompañarlos, pero pues igual estarían, o sea, estarían discutiendo los casos directamente con Paola. listo, Martica, entonces ¿Listo? quedemos así y vuelvo y digo, no olviden que el chat está ahí disponible para ustedes. Listo, doctora Paola, Bueno, que muchísimas tengan una gracias. feliz noche. Bueno, Chao. un abrazo. Chao, muchísimas gracias a todos por haber participado y entonces nos vemos el martes en la reunión con Santa Cruz. Sí, señora. Bueno, un abrazo.